Una marca que, a mi parecer, es la fiel demostración de qué sucede cuando las cosas se hacen desde un principio con convicción. Una historia más que interesante de la que se desprenden un montón de pequeñas historias que son increíbles. Y por supuesto que estoy hablando de la historia de Nike o Coscu, voy a pajearme, ¿me bancás 17 segundos? Pero weón. Nike para los amigos, quienes están cumpliendo 50 años en la vida de prácticamente todos nosotros. Empecemos. Nike cumple 50 años, pero para conocer la historia completa tenemos que remontarnos un poco más atrás. Mi crítica constructiva a Nike es que las cajas están buenísimas, pero hace mucho que no las remodelan. ¿No les aburre un poco que sean siempre iguales durante tantos y tantos años? Específicamente al año 1955. En ese año... No banco que diga Nike, se dice así. Le dice como se llama Nike. Yo no le digo Nike porque para mí Nike suena mejor, pero se dice Nike. Un joven atleta llamado Phil Knight ingresó a la universidad y conoció a quien sería su entrenador, Bill Bowerman. Bowerman tenía una particularidad: lo obsesionaba el calzado, prestaba especial atención a lo que la gente se ponía en los pies, o más específicamente a lo que los atletas se ponían en los pies. Mientras más se obsesionaba, más intervenía. Le encantaba modificar el calzado de los atletas a los que entrenaba. Siempre encontraba formas de reforzar el empeine, de amortiguar la entresuela o de darle más espacio al entrepié. Su objetivo era hacer las zapatillas lo más ligeras posibles. Wow. Según él, sacarle unos 28 gramos a un par de zapatillas equivalía a reducir casi 25 kilos de peso en 1,5 kilómetros. Bowerman comenzó a fabricarle todo el calzado a Knight y lentamente empezó a pasarle un poco de esa obsesión. A tal punto que en su último año, Phil realizó un trabajo de investigación sobre calzado. Él había visto cómo las cámaras fotográficas japonesas habían irrumpido con fuerza en el mercado de la fotografía. Basta, Messi. Mercado que antes dominaban los alemanes. Sabía que podía pasar lo mismo con las zapatillas de correr. Veía una clara oportunidad de negocios y creía saber cómo mejorar un producto ya existente. Por lo tanto, comenzó a estudiar sobre cómo importar y cómo exportar. En otras palabras, estudió cómo crear una empresa. Mientras tanto, Bowerman seguía realizando prototipos de zapatillas. No, mirá lo feas que son. En los años 60, Phil continuó fortaleciendo su hasta ahora imaginario negocio de calzados. Era su objetivo más claro, pero a eso se le sumó un sueño que tenía hace años: conocer el mundo. Le apasionaba la idea de conocer otras culturas. Y exactamente en 1962 logró unir esos dos sueños. Decidió que lo mejor sería viajar a Japón, buscar una empresa de calzado y ofrecerle su plan. Además, podía aprovechar ese viaje y conocer diferentes países. La empresa elegida era Onitsuka, quienes fabricaban las zapatillas Tiger, calzado que a Phil le encantaba. La idea era bastante simple: quería proponerle ser el representante de la marca en Estados Unidos. Acordó una cita con los dueños de Onitsuka, fue a conocer la fábrica y luego intentó convencer a los empresarios de que él era la persona indicada para venderlas en Estados Unidos. Lo primero que le preguntaron fue en qué empresa trabajaba, ya que no querían darle una responsabilidad tan grande a un novato. Y el problema principal era que Phil no tenía ninguna empresa. Acorralado por la pregunta, respondió lo primero que se le ocurrió. Pensó en las cintas azules que le daban como premio en sus primeras carreras y automáticamente respondió Blue Ribbon, que quiere decir listón azul. Ellos, convencidos por Knight, aceptaron, y así es como de repente la empresa Blue Ribbon comenzó a existir. A Phil le resultó más que fácil vender zapatillas, ya que para él no estaba vendiendo un producto, sino algo que podía motivar a la gente a correr. Tenía la filosofía de que si la gente corría un par de kilómetros diarios, el mundo sería un lugar mejor. ¡Basta! Lo primero que hizo cuando juntó dinero fue comprarse otro vehículo, en este caso un Valiant. Cargaba el baúl con las zapatillas, estacionaba fuera de algunas competiciones de pista y entre carrera y carrera intentaba venderlas.
El negocio funcionaba perfectamente. Al poco tiempo, Knight salió con Bowerman, quien no paraba de imaginar cómo podía perfeccionar aún más las zapatillas. Además, comenzaron a contratar revendedores. A finales de esa década, de los 60, es cuando sucede algo que sería clave a futuro. Phil conoció de casualidad a Caroline Davidson, una estudiante de arte. Y recordá ese nombre porque va a ser importantísimo en esta historia. A Phil aún no le interesaba la publicidad, pero sabía que en algún momento sería algo más que necesario, por lo que contrató a Caroline por $2 la hora y le encargó el diseño de algunos anuncios en revistas, gráficos y diagramas para diferentes presentaciones. Y así llegamos a los años 70, los años, a mi parecer, claves para el origen de Nike como la conocemos hoy en día. En 1971, y luego de varias diferencias con la empresa, Onitsuka decide romper abruptamente las relaciones con Blue Ribbon, por lo que había que reemplazarla urgentemente. Mientras vendían las últimas Tiger que les quedaban, Nike se contactó con una fábrica de zapatillas mexicana que hacía botas de fútbol europeo. A Phil le gustaron y les encargó 3.000 pares, que tenía en mente vender como botas de fútbol americano. Pero había un problema. Blue Ribbon estaba estrechamente asociada a las zapatillas Tiger. Ahora había que diferenciarse de esas zapatillas. Había que reinventarse. Por lo que Phil le encargó a aquella joven estudiante, Caroline, que diseñara un logotipo. La única referencia que le dio fue: necesitamos algo que tenga que ver con el movimiento. 2 semanas después, Caroline volvió. Este video te explota la cabeza, Llena de bosquejos, pero todos eran variaciones de un mismo tema. Para algunos parecía un ala, para otros una ráfaga de aire, y para otros era similar a la estela que un corredor deja detrás de sí. Agradecieron a Caroline y le dieron un cheque por $35. Phil no había quedado fascinado con el resultado, pero no me encanta, pero con el tiempo me va a gustar. Terminaron adoptando. No es la traducción correcta, $. Phil no había quedado. Dice, no me encanta, pero quizás algún día sí. O quizás algún día crezca en mí. ¿Entienden? Quizás algún día me empiece a gustar. No es una afirmación, es un maybe. Acá dice, pero con el tiempo me va a gustar. Y es maybe. Fascinado con el resultado, pero terminaron adoptando uno de los logos y nombrándolo Sush, que sería algo así como un silbido. Pero faltaba otro no tan pequeño detalle, el nuevo nombre. Ya tenían diseñados hasta anuncios para revistas, pero no podían lanzarlos si no sabían cómo se llamaban. Si bien surgieron varias opciones, como Falcon, Dimension 6... No, Falcon hubiera sido troll. Bengalo, Cóndor, ninguna los convencía del todo. Hasta que al otro día... Falcon hubiera sido Troxas. Uno de sus empleados, Johnson, dijo haber soñado con el nombre correcto, Nike. A Phil le encantó, lo asoció a la diosa griega de la victoria. Lentamente, todo se comenzaba a unir con todo. Amigo, ¿vieron que estas zapatillas son iguales a las Sakai? Finalmente se había terminado lo de vender para otros. Era momento de vender su propia línea. Y aunque todo parecía perfecto, no todo es color de rosas. Las botas de fútbol que habían pedido fueron una decepción total. Eran atractivas y estaban bien hechas, pero en un clima frío la suela se partía y se agrietaba, por lo que había que buscar una fábrica que sea capaz de hacer botas más robustas y resistentes a la intemperie. Acto seguido, Phil viajó hasta las afueras de Hiroshima, visitó una fábrica y de la mano de los diseños que Bowerman y otros empleados habían realizado, solicitó algunos prototipos. Cuando se los entregaron, le encantaron. Incluso les puso nombre a absolutamente todos en tan solo media hora. Todo parecía fluir. Dentro de esos prototipos iniciales se encuentran... Pero este tipo es un toro.
¿Cómo va a cambiar todas las mierdas que había en ese momento por estas? Creaciones de Bowerman que perduraron con el tiempo, como las famosísimas Nike Cortez. Una vez entregadas las nuevas zapatillas... No, era un toro. Phil le mostró los prototipos a Bowerman. ¿Cómo va a ser zapatillas tan facheras y tan simples? Que también quedó encantado, salvo por un pequeño detalle: la suela exterior. Esa parte de la zapatilla no había cambiado en 50 años. El dibujo seguía estando formado por simples ondas o surcos en toda la planta del pie. Hace mucho tiempo que Bowerman estaba en búsqueda de la suela perfecta. Las nuevas pistas de atletismo, incluida la que se iba a hacer para los Juegos Olímpicos en Múnich de 1972, se estaban haciendo con suelo de poliuretano, y las zapatillas convencionales no tenían el agarre adecuado para el gusto de Bowerman. Él sabía que se podían mejorar. Realizó experimentos durante meses y la respuesta vino del lugar menos pensado. Una mañana, mientras la historia del waffle, pa. Desayunaba con Bárbara, su esposa, prestó especial atención a un simple elemento de la cocina: la waflera. Observó detenidamente su dibujo en forma de rejilla y se percató de que se parecía mucho a un diseño que él tenía en mente hacía años. Le pidió permiso a Bárbara, agarró la waflera, la llevó a su taller, la llenó de uretano, la calentó y la arruinó por completo. El uretano selló la waflera y no se podía volver a abrir. Rápidamente compró otra, pero esta vez la llenó de yeso, y una vez que se secó, removió el molde, lo llevó a la Oregon Rubber Company y les pagó para que le tiraran caucho líquido. Sin embargo, el caucho era demasiado rígido y se rompía enseguida. Esos dos fallidos experimentos le permitieron perfeccionar su idea aún más. Perforó una serie de agujeros en una lámina de acero inoxidable, dejando una superficie similar a un waffle, y nuevamente lo llevó a la Rubber Company. Finalmente, ese molde era flexible y manejable. Llevó el molde a su casa, lo cosió a la suela de un par de zapatillas y se la dio a uno de sus atletas. Cuando lo vio correr, quedó fascinado. Llamó a Phil Knight y le pidió que enviara una muestra de sus nuevas zapatillas suela de waffle a una de las fábricas japonesas. Y así es como, sin saberlo y gracias a un desayuno muy similar al de todos los días, Bowerman estaba haciendo historia. Mirá lo que son esas zapas para esa época. Esas zapas para esa época eran elite. Similar al de todos los días, Bowerman estaba haciendo historia. Estaba transformando la forma en que los atletas correrían, frenarían y saltarían durante generaciones. Y absolutamente todo lo que te acabo de contar, el logo, el nombre y la nueva suela externa, fue solo en 1971. Al año siguiente, en 1972, Phil tomó otra decisión que podemos ver al día de hoy. La mayoría de las cajas de zapatos eran blancas o azules, y él quería algo que destaque las suyas por sobre el resto, y por eso mandó hacer unas de un brillante naranja neón. Ese año, por primera vez, un equipo completo, los Trail Blazers de Portland, llevaron unas Nike y ganaron el partido. Un diario había publicado una foto de Geoff Petrie driblando a un contrincante y el logo de Nike se veía perfectamente. Meses después, Phil presentó la solicitud de patente para la zapatilla de waffle de Bowerman. Mientras tanto, él se había ido a los Juegos Olímpicos en Múnich para hacer que Nike tenga presencia. Perdón, me lo perdí. Estaba hablando con Seco que me preguntó algo. Perdón, ver al día de hoy siguiente, 1900, fue solo en 1971. Al año siguiente, 1972, Phil tomó otra decisión que podemos ver al día de hoy. La mayoría de las cajas de zapatos eran blancas o azules, y él quería algo que destaque las suyas por sobre el resto, y por eso mandó hacer unas de un brillante naranja neón. Ese año, por primera vez, un equipo completo, los Trail Blazers de Portland, llevaron unas Nike y ganaron el partido. Un diario había publicado. Bowerman presentó la solicitud de patente para la zapatilla de waffle de Bowerman. Mientras tanto, él se había ido a los Juegos Olímpicos en Múnich para hacer que Nike tenga presencia ahí. Sin embargo, the Olympic Games in suspension. The spotlight taken instead by a gang of Arab fanatics and their Israeli hostages. The full story in a moment. 11 miembros del equipo israelí, tanto atletas como entrenadores, fueron secuestrados y asesinados por un grupo terrorista. Bowerman volvió a Oregon, consternado, y decidió dejar de ser entrenador. En paralelo, en Seattle, un tenista rumano
¿Qué pasa este tarado? Obviamente tipo no quiere contar nada en su vida, ¿entendés? ¿Qué les pasa a estos tarados? No sé, amigo, me agarra el ataque de adrenalina. Y el Nastas estaba ganando a todos con un flamante par de zapatillas Match Point. El mundo entero veía el swoosh. Él fue el primer atleta en tener un contrato con Nike, en un momento en el que la empresa aún no tenía suficiente dinero para hacerle frente a la competencia y pagar a más atletas, y eso sin mencionar que ni siquiera sabían cómo llegar a ellos. Al empezar 1973, Ann Carris, una joven corredora, apareció en la portada de Sports Illustrated luciendo unas Nike. Pero a pesar de eso, de que la marca aparecía en todos lados, la empresa aún no era 100% rentable. E incluso tenían bastantes problemas de stock. Los años siguientes, Nike se hundió en una crisis bancaria que estuvo al borde de hacerlos desaparecer del mapa. Pero mientras tanto, continuaban innovando. Presentaron dos nuevas Cortez, unas en piel y otra en nylon, y Bowerman diseñó un prototipo para Steve Prefontaine, unos nuevos zapatos de clavos. Mientras tanto, la nueva suela de waffle era presentada al mundo en varios y originales anuncios. Esta nueva suela, sumada a la efectiva publicidad que estaban haciendo, generó que las zapatillas Nike dejen de ser solo un accesorio popular y que se transformen en un objeto cultural. No solo eran estéticas, sino que tenían mejor adherencia y acolchado que cualquier otro modelo del mercado. La idea de Phil era concreta, hacer que la gente las empiece a utilizar para todo, no solo para el deporte, sino también para ir a clases, al trabajo o a hacer las compras. Para lograr eso comenzaron a fabricar las zapatillas no solo en color rojo, sino también en color azul, ya que eso combinaba mucho mejor con unos jeans, y la demanda era abismal. Y vuelvo a recordarte que todo esto comenzó con un hombre vendiendo zapatillas en el baúl de su auto. Ahora bien, 1977 también sería un año clave para la marca. Ese año apareció en escena Frank Rudy, un ingeniero aeroespacial que propuso algo que en principio sonaba algo extraño: inyectar aire en las zapatillas deportivas para tener mayor amortiguación y fijación. Un tanto escépticos y con razón, Knight y Bowerman hicieron algunas pruebas y, en contra de lo que se imaginaron, vieron un gran potencial. Al año siguiente decidieron ampliarse y empezar a vender ropa y no solo calzado, por lo que contrataron a Diane Katz y ella comenzó a trabajar como diseñadora. Es la responsable de que existan las, entre otras cosas, Windrunners. Los 70 finalizan con Jack Gracias por el sub, Ger9. Hansen fundando el Comité Internacional de Atletas, fuertemente apoyado por Nike, que luchaba por darle más lugar y visibilidad a las mujeres en carreras largas. Este dato es clave por algo que te voy a contar un poco más adelante. La década de los 80 comienza nada más y nada menos que con Nike cotizando en la bolsa. También crean el Nike Sports Research Laboratory, enfocado en investigar todo lo que se puede hacer para exprimir al máximo el potencial humano, desde estudios sobre la biométrica, pasando por la física y la anatomía. Today at Nike, we know even more. We developed one of the most sophisticated sport research labs in the world to let us see, in detail, the peculiarities of style, the dynamics of foot strike. And at Nike, we're putting that knowledge to work, making shoes that actually help athletes to run faster. En la primera mitad de esta década ven a la luz muchos productos icónicos de la marca, como las Air Force One o las Nike Pegasus. Dato de color, en esta misma época, Nike le regala a Davidson, la creadora del logo, una importante y desconocida cantidad de acciones de la compañía, junto a un anillo de oro y diamantes grabado con su logotipo. En 1984, Nike firma contrato con un prometedor novato en el básquet, Michael Jordan, quien no buscaba una marca que solo hiciese cosas por él, sino que él también pudiese aportar cosas a la marca. En Nike estaban convencidos de que tenían que tomar riesgos e invertir todo su presupuesto de ese momento en Jordan. Y no solo eso, sino que también querían diseñar unas zapatillas ideales para él, algo que no se había hecho antes, dando lugar a un momento y a un producto histórico en la historia del deporte, las Air Jordan.
Esas zapatillas fueron conocidas como las zapatillas prohibidas, ya que, según el reglamento de la NBA de ese momento, no se podían usar colores en el calzado, únicamente zapatillas blancas. Cada vez que Jordan jugaba con ese calzado, Nike recibía una multa de $5.000 y las pagó todas. Ahora bien, en ese mismo... Boludo, qué representado me siento por Nike, amigo. Le chupaba un huevo las multas. Ellos querían que Jordan juegue con colores, man. Porque eran toros, porque... Qué buena historia que tiene la marca, la puta madre. Año 1984. ¿Cuánto querés? ¿5.000? Sí, pero te vamos a poner colores en tu liga. ¿$5.000 querés? Dale, pero te vamos a... Los colores tienen que estar, pa. Jacqueline Hansen, anteriormente mencionada, organizó una carrera de 10.000 metros en el Coliseum, solo para mujeres. Lo hizo como una queja, ya que esa carrera no estaba en el programa de los Juegos Olímpicos. Joan Benoit fue una de las participantes, fuertemente apoyada por Nike. Corrió usando unas Pegasus y no solo ganó, sino que batió un récord y marcó historia en el atletismo femenino. Esa carrera fue clave para que años más tarde incluyeran carreras femeninas largas en los Olímpicos. En 1987 se lanzan oficialmente al público las Air Max One, inspiradas en la arquitectura parisina. Hermosas. Al año siguiente, 1988, lanzan su icónico eslogan, Just Do It. Lo hicieron junto a una publicidad protagonizada por un hombre de 80 años que cada día corría varios kilómetros. Son solo 3 palabras, una frase corta, simple, pero cargada de inspiración. Una frase que nos lleva a exprimir al máximo nuestro potencial. Seamos o no atletas profesionales, nos invita a hacer lo que sea, porque, y siguiendo la filosofía Nike, si tenemos un cuerpo, somos atletas. I run 17 miles every morning. I leave in my locker. Además, en paralelo, la empresa hizo una gran campaña orientada al público femenino, público que en ese entonces era algo ignorado por la competencia. Otro dato que no podemos... Siempre Nike estuvo re atento y re inclusivo con los deportes femeninos. Bueno, con el género femenino en general. Dejar pasar de esta época es esta aparición en una de las películas más importantes de la década, Volver al Futuro. Y pequeño dato y salto temporal, 25 años más tarde, las zapatillas de Volver al Futuro se hicieron realidad. Are those the shoes? These are the Air Mags, the Nike Mags that What? Retomando, entrando en los 90, Nike firmó contratos con jugadores de fútbol de Brasil y con una joven promesa del golf, Tiger Woods. Además, las Nike Cortez hicieron una aparición estelar en Forrest Gump. En 1995 lanzaron las Air Max 95, el primer modelo que integró una cámara de aire visible en la parte delantera del pie. Al año siguiente, en 1996, Nike vistió al seleccionado estadounidense de fútbol femenino. Pasando a la década de los 2000, sin dudas, otro gran envión para la marca fue el Mundial 2002, donde Nike desplegaría su primera campaña de marketing a nivel mundial, Secret Tournament. Esto hizo que Nike sea exponencial a otro level. Esto para mí fue lo que más me fanatizó con la marca, o una de las cosas que más me fanatizó con la marca era el juego bonito, Ronaldinho, Rivaldo, Roberto Carlos, qué sé yo, Robinho, Adriano, todos eran Nike, todos. Todos, Pirlo, estaba Figo, estaban todos. Pobre Adidas, estaba Edgar Davids también. Y quiero decir algo, voy a tirar un factos. Si en ese momento hubiera estado Messi, Messi hubiera sido Nike. Porque Messi no se hubiera permitido estar afuera de esto. Si en ese momento hubiera sido contemporáneo a Messi hubiera sido Nike.
Todo era perfecto. No solo sponsoreaban a grandes atletas. A ver quiénes estaban. Todo era perfecto. Thierry Henry, Totti, Nakata, Edgar Davids, Lilian Thuram, Wiltord, franceses Thuram y Davids y... Thuram y Wiltord franceses y Davids holandés. Figo, Roberto Carlos, Ronaldo del gordo Ronaldo. De Nilsson, Ronaldinho, Seol, a Seol no lo conozco. López, Mendieta y Crespo. ¿López es el Piojo López? No solo sponsoreaban a grandes atletas, sino que hacían grandes anuncios para un gran producto. Los lanzamientos de productos innovadores continuaron con las Air Max 2003 o las Mercurial. Esas Air Max hermosas. Air Max 2003. Productos innovadores continuaron con las Air Max 2003 o las Mercurial, pero el que me parece más increíble son las Nike Go Fly E. What? Amigo, ¿cómo no hablaron de Total 90? Total 90 fue un antes y un después, por lo menos en Argentina y en Brasil. ¿Las Total 90 dónde están? Zapatillas que literalmente son manos libres. Y así vamos llegando a la actualidad. Como vimos, muchas cosas pueden... Esas nunca las vi en mi vida. Suceder en 50 años. Podés pasar de estar vendiendo zapatillas en el baúl de un auto a ser el creador de la empresa de indumentaria deportiva más grande del mundo. Y la única pregunta que nos podemos hacer es ¿qué hará Nike en los próximos 50 años? Y lo mejor de todo es que ya podemos hacernos una idea. Desde hace al menos 3 décadas que Nike se puso un objetivo claro: reducir a 0 sus emisiones de carbono y sus desperdicios para ayudar a proteger el futuro del deporte. La Nike es... campaña fue nombrada Move to Zero. Actualmente utilizan residuos en materiales de origen para fabricar nuevos productos. Y eso no es todo. Las fábricas de Nike se convirtieron en ejemplos a seguir. Uno de los aspectos, por ejemplo, más negativos de una fábrica de calzado era la sala de gomas, donde se cosen las suelas. El humo resulta asfixiante y es tóxico, por lo que inventaron un agente unificador compuesto de agua que no desprende humo. Ese invento fue ofrecido a todas las empresas similares y prácticamente todas la utilizan en la actualidad. Y eso es algo... ¿te das cuenta que le marcan el recorrido a todos? Caminen, que yo les enseño a caminar. Caminen, dale, Adidas, dale, estás gateando, boludo, parate y caminá, vení. Dale, Reebok, ¿qué haces arrastrándote, pelotudo? Vení, boludo. Lo que me parece vale la pena destacar. Buscan proteger el planeta para al mismo tiempo proteger el futuro del deporte. Y eso nos beneficia a todos. Si el impulso de todo esto es la innovación, eso solo puede traer buenos resultados. El trabajo es aún más grande y no está enfocado solo en el planeta, sino que también en uno de sus habitantes. Nosotros. La búsqueda de diversidad, de equidad, de inclusión y de construir una comunidad basada en el amor por el deporte puede llevar a resultados que no podemos ni siquiera imaginar. Nike es una marca con un ADN propio que se mueve por la pasión y por la innovación. Tiene el claro propósito de inspirar a cada atleta en el mundo y lo hace con pasión. Tiene Mirá el claro ese aviso, propósito de inspirar. Mirá este aviso. No, es otro level. Nike es otro level, man. A cada atleta en el mundo y lo hace a través de su gente. Qué locura que una marca te pueda producir eso de una forma orgánica, ¿entendés? Yo sé que a ustedes Nike no le da nada, pero lo están bancando fuerte, ¿entendés? Ponele que yo, mi voto no es objetivo porque yo soy sponsoreado por Nike. Pero ustedes sé que bancan Nike fuerte, y más después de este video. Apuestan en sus atletas y lo acompañan en las buenas y en las malas, como es el caso de Michael Jordan, Tiger Woods, Serena Williams, entre muchos otros. Cosas increíbles pueden pasar cuando el ser humano... Gracias por el sub, Shelvito. ...conoce su verdadero potencial. Y como vimos durante toda la historia de Nike, la clave está en no quedarse esperando soluciones, sino en crearlas. Si el video te gustó, te invito a suscribirte a este canal, dejar un comentario y activar la campanita para recibir una notificación cada vez que se suba un nuevo video. Me gustaría agradecer a toda la gente de Nike que confió en mí para hacer este video y para contar su historia en este 50 aniversario. Así que de paso, feliz cumpleaños. Nos reencontramos el domingo que viene en una nueva edición de Historias Innecesarias, por supuesto que sí. Hasta luego.